Hola, buenas tardes. Usted está escuchando Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario. Yo soy Ubaldo Hernández y pues este lunes, como todos los lunes, tenemos nuestro programa de retos, conversaciones binacionales. Y pues tenemos invitados especiales día de hoy, un tema muy interesante que va a tocarse, que vamos a tomar, el debate sobre los libros de texto gratuitos, la escuela mexicana entre la historia y la coyuntura. Pues bueno, este va a ser un programa muy interesante y nuestra compañera Tere va a, pues, a facilitar esta conversación con los compañeros de México que son especialistas en educación. Um, Hoy es lunes, agosto 7, son las 6:15. Antes de empezar, pues les pido que le pongan like al video, le pongan un me gusta al video en Facebook, se suscriban al canal de YouTube y también le pongan like al video, hagan esta conversación más grande y pues bueno, pues preparémonos porque este programa realmente va a estar muy interesante. Vamos a empezar, como siempre, con nuestros saludos de bienvenida entre los compañeros que estamos aquí cada semana, nuestro compañero Wilber, nuestro compañero Arturo, nuestra compañera Tere, y pues vamos a empezar con eso y le damos la palabra a nuestro compañero Wilber. Hola, muy buenas noches, como siempre, cada lunes, esperando que ustedes disfruten de este programa que está preparado pensando para el gran debate. Hoy, como ya lo dijo nuestro compañero Ubaldo, tenemos un debate nacional precisamente debido a que se han corrido rumores, malformaciones de datos, una serie de cosas en contra de los libros de texto gratuitos. Y hoy tenemos grandes invitados que nos van a abrir los ojos y nos van a poner a pensar y a reflexionar, y también yo creo que van a callar muchas voces en las que no debieron de precisamente debido a, desde Texcoco, Wilber Gilberto Novelo, saludándoles a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias, Will, y le damos la palabra a nuestro compañero Arturo. Muy buenas tardes allá en Oregón y buenas noches aquí ya, con esa hora de diferencia que es cada vez menos la distancia que nos corresponde, pero siempre con mucho gusto de que podamos mantener este diálogo más allá de las fronteras, continuando con esta integración de nuestra identidad nacional y latinoamericana, y hoy con un tema en efecto muy importante porque se ha abierto un debate que parece repetir la historia, y seguramente de eso también nos van a ayudar a reflexionar nuestros invitados especiales, compañeros que saben de ello, han tenido un buen tiempo de presencia en todo este ámbito educativo y en particular con los libros, de tal manera que es un programa que yo estoy seguro que va a dejar huella en todos nosotros. Qué placer que volvamos a estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, y pues sí va a ser un programa muy interesante donde se va a hablar sobre el tema de la educación, la historia, y pues todos tenemos bien sabido que los las potencias, los grupos dominantes siempre se sienten orgullosos de decir la historia la hacen los ganadores, ¿verdad? Pero bueno, hoy la historia lo hacen los ganadores, pero no son esos ganadores que están acostumbrados a hacer la historia, aquellos que han ganado por medio de la opresión, el abuso a nuestras comunidades. Y pues bueno, esta es una historia que se va a contar desde una perspectiva diferente. Y le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Tere. Tere, ella va a, pues bueno, va a dar sus palabras de bienvenida y va a empezar a facilitar esta conversación. Bueno, Tere, te dejamos el micrófono para que lleves esta conversación y pues nosotros vamos a estar escuchando y aprendiendo también. Muchas gracias por estar escuchando. Recuerde que usted está escuchando Voces del Noroeste, un proyecto de periodismo comunitario. Este es nuestro programa de retos, conversaciones binacionales. Saludos desde el estado de Oregón y Washington. Y pues le damos la palabra a nuestra compañera Tere.
Muchas gracias, buenas noches, María Teresa Lechuga, desde acá de Naucalpan, Estado de México, en esta emisión, un programa más de retos, conversaciones binacionales. Muchas gracias a mi compañero Ubaldo Hernández en la conducción de este programa, y también a nuestro productor Alfredo Fuentes, que está detrás de cámaras, ayudándonos también desde allá, desde Oregón, a facilitar este programa. Lo mismo que la participación semanal de Wilbert y Arturo. Esta vez, como ya lo comentaron, pues con un tema muy importante que es el debate sobre los libros de texto gratuitos, la escuela mexicana entre la historia y la coyuntura. Hemos titulado así nuestro programa y para ello hemos invitado a 3 personas, 3 invitados de lujo que tenemos y a quienes agradecemos muchísimo que se hayan conectados. Si me permiten, los compañeros Gerardo y Lev, voy a comenzar por presentar a nuestra querida maestra Consuelo Valle, que me comenta Gerardo Chelito, la maestra Chelito, así con afecto, con ese afecto que se gana el magisterio mexicano y que nos recuerda a todo este profesorado que todo mundo hemos tenido alguna vez y lo tenemos en nuestra memoria, de habernos acompañado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de haberlos tenido en un aula. Bueno, pues la maestra Chelito Valle es profesora experta en matemáticas, acreedora a varios reconocimientos y ha realizado la revisión de más de 20 conceptos de matemáticas del libro de primer grado. Tan solo de ese ha encontrado una gran cantidad de conceptos dignos de ser mencionados. Por eso la invitamos para que nos comente y nos hable, ya estaremos escuchando acerca de este debate que se ha dado, ya saben, en las televisoras a cargo de la derecha mexicana, que dicen que ya no se va a enseñar nada de matemáticas a la niñez mexicana. Seguramente nos ayudará a desmentir esto. Quiero enfatizar que aquí vamos a hacer mini la semblanza curricular, porque nuestros invitados tienen los 3 un largo currículum y trayectoria, y por eso forman parte aquí de la invitación especial que hemos hecho en retos, pero para dejarles mejor más tiempo, estoy haciendo una síntesis muy breve de toda su trayectoria. El doctor Lev Velázquez, muy reconocido, es historiador y maestro en didáctica, integrante de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta coordinadora que ha luchado durante muchas décadas en defensa de una educación crítica y que se enfrentó durante la larga noche neoliberal a todas estas políticas educativas que quisieron imponernos para siempre y que afortunadamente ayudaron a resistir, y hoy nos hemos deshecho de muchas de ellas. Articulista constante en el periódico La Jornada acá en México y experto en pedagogía crítica, muy conocedor de esto de los libros de texto y una voz que se ha escuchado muy recientemente al respecto. Y nos acompaña también un muy querido amigo, el maestro Gerardo Romero, que se conecta ahora desde el estado de Puebla. Voy a mencionar uno solo de las muchas cosas que sé que tiene: el premio Basols a la mejor tesis de licenciatura en geografía, integrante del comité ejecutivo del PRONACES Educación, estos proyectos nacionales estratégicos que hoy conduce el CONACYT, en donde él colabora este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, en donde lleva a cabo una labor muy ardua, muy completa, y con quien tengo el honor de poder compartir un espacio. Es activista por las causas sociales y medioambientales, algo que estoy segura a nuestro compañero Ubaldo le gustará muchísimo, porque en ello se especializa la organización Comunidades, que es la que auspicia este programa junto con Voces del Noroeste. Pues sean cordialmente bienvenidos los 3. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar esta conversación que, como bien dice semanalmente Ubaldo, ojalá se haga más amplia con la participación de nuestro auditorio a través de las redes Facebook y YouTube, Comunidades PNW. Acuérdense, Pacific Northwestern, o sea, el área de noroeste del Pacífico allá en Estados Unidos.
Comenzamos con esta conversación y les escuchamos. Lo primero que nos gustaría saber es por qué el debate de estos libros, pero para eso les hemos preparado, junto con nuestro productor Alfredo Fuentes, una cápsula que semanalmente presentamos en donde se habla de esto, por qué el debate, y a partir de ahí los invitamos a conversar. Entonces, Alfredo, si nos haces favor de pasar la cápsula que nos has preparado. Debate de libros de texto gratuito. Nueva Escuela Mexicana, NEM, se ha llamado al proyecto que se corresponde con los cambios que ha generado la denominada Cuarta Transformación en lo que se refiere a la educación, proceso que consiste, de acuerdo con el analista Arturo Ramos, en la transición hacia un nuevo estado social de bienestar a partir de la superación del régimen neoliberal iniciado con la conquista del gobierno por Morena y encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, apuntar a un nuevo proyecto educativo resulta esencial y como parte de ello, la elaboración de nuevos libros para la educación básica, tanto para el uso de los estudiantes como en la forma de guías para los docentes. Han sido los protagonistas principales de un debate político intenso y de una polémica ideológica en los días recientes, ya sea en los noticieros y medios de comunicación corporativos en manos de representantes connotados del ala conservadora, o en los medios públicos e independientes que apoyan a la administración obradorista o simpatizan con la Cuarta T. Un primer cambio profundo en los libros de textos gratuitos ha sido ir más allá de la división tradicional disciplinaria o de fronteras compartimentadas del conocimiento que antes se presentaban en libros determinados por materias o áreas del saber, por ejemplo, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español, etc. Ahora están organizados en 4 campos formativos, que son múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula y proyectos comunitarios. Es decir, se trata de un esfuerzo de articulación de saberes científicos, artísticos e históricos socioculturales en un conjunto de textos que a manera de instrumentos pedagógicos servirán como objetivos didácticos, es decir, un apoyo para el aprendizaje que promoverán los docentes reconocidos como agentes centrales, creadores y promotores del acto educativo. Esos héroes anónimos de la educación pública que durante la larga noche neoliberal fueron atacados e insultados al grado de la persecución política en sus propias aulas. Es toda una campaña mediática la que han emprendido los grandes consorcios tradicionales de la comunicación en México: TV Azteca, Televisa, Grupo Radio Fórmula, TV Imagen, Grupo Milenio o el financiero Bloomberg, por mencionar algunos, cuya finalidad es descalificar los libros por el enojo que les ha causado la aplicación de la ley que les obliga a pagar los impuestos que antes evadían por los contubernios que tenían con los gobernantes neoliberales de origen prianista. Así, sin argumentos conceptuales, sólidos o un análisis real con conocimiento, sus voceros se han dedicado a propagar mentiras e información distorsionada acerca de los contenidos de los libros de texto que llegarán a las aulas en el periodo escolar que arrancará en septiembre. La narrativa más escuchada ha sido la del retorno del comunismo, ese fantasma de la Guerra Fría que ha servido para exhibir el retrogrado pensamiento con el que todavía se mueven instituciones de larga data en México, como la Iglesia Católica, a la que poco le falta para invocar de nueva cuenta a la Inquisición, o el colonialismo, que intentan irracionar el pensamiento crítico que pudiera aparecer en los libros. Así, por ejemplo, el dirigente del PAN, Marco Cortés, conmina a arrancar hojas a los libros que no vayan acorde con la moral reaccionaria o los cánones estereotipados de un eurocentrismo que sigue rigiendo el comportamiento de los colonizados aún pasado 5 siglos en la historia. El debate, que más bien se ha vuelto una lucha mediática con pocas oportunidades de llegar equilibradamente a los ciudadanos, se reduce a 2 salidas como proyecto de nación: el de los conservadores, que ven en la niñez mexicana a futuros trabajadores hiperexplotados y enajenados,
ya sea desde la precarización laboral, la migración forzada o la marginación social, o bien el proyecto de la Cuarta T, el proyecto de la nueva conciencia social manifestada rotundamente en las urnas durante el reciente lustro 2018-2023 para evitar que la fatídica historia colonial, la de la guerra sucia y el neoliberalismo, se repitan, preparando a las nuevas generaciones para transitar por un camino pedagógico, crítico y emancipador que rompa las cadenas que por años nos impusieron y que hoy el pueblo de México ha roto para liberarse y reconocerse como sabedor ancestral y como enseñante activo y practicante de la construcción de la democracia participativa y de un nuevo Estado social. Doctor Lev, estos libros de la discordia les has llamado. ¿Por qué de la discordia? ¿Qué es lo que opinas respecto de este debate que se ha dado? El micrófono. Sí, miren, aquí yo creo que tenemos que ubicar varios debates que justamente ponen en discordia estos libros de texto. Pero alcanzamos a enunciar todos, si no lo dejamos para la otra participación. Yo creo que un debate es el que ha colocado en términos de sus nociones conservadoras, religiosas, la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización que se remonta a la Constitución o a los tiempos de la Constitución de 1917, donde aparece, o donde se refuerza, más bien, no aparece ahí, la educación laica, y que desde entonces se opone, la Unión Nacional de Padres de Familia se opone posteriormente con mayor fuerza todavía al proyecto cardenista, se alían también, por supuesto, al movimiento cristero, aquel que mochaba las orejas y las lenguas de las maestras y de los maestros que llevaban esta educación laica, que se convirtieron, y así se reconoce en la historia, como los apóstoles de este proyecto revolucionario, y que bueno, pues también se opusieron a la implementación de los libros de texto gratuitos por allá en los años 60, y que hoy se oponen también a los libros de texto gratuitos en este periodo, porque atenta contra sus nociones confesionales. Ellos quisieran que no se enseñara ciencia, que se enseñara religión, que se les permitiera controlar qué cosas y qué cosas pueden aparecer en los libros y qué cosas no pueden aparecer, que atenten contra su visión religiosa. Ese es un debate. El otro debate es el que colocan los voceros de las grandes empresas editoriales. Me refiero a las que aparecen incluso a nivel global, que hoy están perdiendo un negocio más o menos de unos 1,500 millones de pesos, pero que el Estado decidió hacer uso de sus propias imprentas, y por supuesto seguramente harán servicios subrogados con algunas otras imprentas más pequeñas que no representan esta gran negocio que han establecido las editoriales, que se han enriquecido a costa del erario público, y que hoy pues están molestas, están rabiosas, porque han perdido esas entradas, ¿no? A partir del contubernio que han tenido con los gobiernos neoliberales. El otro debate también tiene que ver con un debate político electoral, en el que la derecha intenta construir un consenso en torno a manifestarse contra el gobierno de la República, contra un gobierno progresista, con exacerbaciones como que se está promoviendo el comunismo, el marxismo, que no corresponde con un gobierno que más bien es de corte progresista y que no se parece, no tiene nada que ver con los gobiernos socialistas y los gobiernos comunistas, y que está intentando construir un consenso, una base social
que les permita acrecentar sus pocas posibilidades que tienen de confrontarse en el 2024 rumbo a la presidencia de la República. Está también otro debate que han colocado en el nivel pedagógico, por un lado, los sectores que defienden las nociones del neoliberalismo educativo, que defienden las nociones del capital humano, de las competencias, que sitúan a las personas únicamente como portadoras de habilidades y capacidades rentables que van a beneficiar a las empresas y al sistema mundo capitalista. Está realizando por parte de la nueva escuela mexicana, aunque con algunas carencias, también tenemos que decirlo, carencias de formación, carencias de comprensión de lo que significan las dimensiones completas de la reforma educativa. Y en este mismo debate pedagógico están justamente los maestros de la CENTE que dicen, bueno, pues habrá que ver lo de los libros de texto, por lo tanto nosotros no los vamos a quemar, no los vamos a romper, no los vamos a rechazar, pero sí tenemos un proyecto alternativo que tiene sus propias condiciones y yo creo que desde esa visión se tiene que entender porque llevan décadas de haber adelantado en esto que hoy se plantea en la nueva escuela mexicana. Creo que al menos estos debates son los que podemos ubicar en los libros de la discordia. Muchas gracias, una muy buena síntesis introductoria para poder aclarar en qué consiste esta polémica y en cuántos escenarios se mueve. Algo que también ha difundido mucho el conjunto mediático en manos de la derecha conservadora ha sido que estos textos fueron producto casi de la ocurrencia y que no pasaron por todo un proceso de revisión, de trabajo, cuando resulta todo lo contrario. ¿Qué nos puedes comentar de eso, maestro Gerardo? Sí, pues saludarlos nuevamente a todas y todos quienes estamos presentes en este importante foro. Agradezco mucho la invitación de todo el colectivo de retos. Y bueno, me sumo en primer lugar a este balance general que presenta Lev. Justamente me parece que habría que entender, y me parece que gran parte del magisterio tiene claridad respecto a ello, que este nuevo embate de la derecha y en cierta medida de la extrema derecha mexicana contra los libros de texto gratuitos, pues no es nueva, como ya mencionaba Lev. Si uno rastrea en la historia, puede encontrar numerosos sucesos donde estos mismos grupos, estos mismos intereses empresariales, intereses también ligados, por supuesto, a la iglesia mexicana, han saboteado, han impedido los libros de texto gratuitos, ¿no? Ya mencionaba ahí Lev, incluso desde los cristeros, con el proyecto cardenista también, que se opusieron a lo que se llamó en su momento la educación socialista, a los maestros rurales, ¿no? Llegándolos incluso a asesinar en regiones como el Bajío, por ejemplo, ¿no? Y que ya para los 60 se opusieron a esta política innovadora en América Latina, yo diría incluso a nivel mundial, que fue darle a cada niño mexicano, a cada niña de cualquier parte de México, al menos un libro en la mano, ¿no? De alguna manera estos libros formaron a generaciones enteras y por supuesto tienen muchas limitaciones también, pero fue una conquista histórica del pueblo mexicano, ¿no? Que hasta los 60 ya logró materializar estas aspiraciones de una educación verdaderamente gratuita, que fuera como derecho, ¿no? Entonces, pues eso me parece importante dejarlo en claro, y ya como menciona Lev, hay un montón de debates ahí, ¿no? Ahora, respecto a esta pregunta directa que me comentas, María Teresa, pues comentar que es absolutamente falso esta información que da la derecha y que pretende manipular al pueblo de México, de que estos libros son productos de una ocurrencia, que no tienen rigor académico, que no toman en cuenta aspectos pedagógicos, didácticos, etc. Eso es una mentira, y creo que espacios como este justamente ayudan a que el magisterio, el público en general, se informe sobre ello. Y bueno, en mi caso, comentarles brevemente mi experiencia.
nosotros desde este nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, estuvimos apoyando a la Secretaría de Educación Pública, específicamente a la Dirección General de Materiales Educativos. ¿Para qué? Para revisar, para retroalimentar, para reforzar todos estos materiales que han sido diseñados, y esto me parece que es muy significativo y por supuesto que lo celebro, que estos contenidos que fueron diseñados por cientos de maestros de todas las partes de México, pues desde aquí, desde el Consejo, estuvimos diseñando una campaña, un proceso para revisar estos materiales, ¿no? Entonces eso es falso. Aquí en el Consejo tuvimos la participación, entre ellos la maestra Chelito, que es una excelente matemática, de decenas, incluso de cientos de académicos expertos pues en ciencias, en humanidades, en tecnologías, en innovación. Entonces me parece que a partir de estas revisiones que se diseñaron en mesas donde estaba, por ejemplo, pues un normalista, el docente que desarrolló el contenido para X libro y un o una científica de este país, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Entonces me parece que pues, es importante desmentir esto que ahorita se está replicando por los medios de comunicación, que dicen que estos libros pues no tienen rigor, ¿no? Eso es absolutamente falso y me parece que aquí la maestra Chelito tendría muchos elementos para poner sobre la mesa. Y finalmente pues cerraría esta primera intervención mencionando que me parece muy importante lo que está sucediendo ahorita a nivel nacional, que por primera vez después de mucho tiempo en el debate público se ha colocado un tema trascendental como es los contenidos educativos que se les van a enseñar a las y los niños de este país. Lamentablemente, durante las reformas neoliberales, este debate desapareció. Claro, hubo organizaciones que lo estuvieron impulsando, ¿no? Como aquí la coordinadora, entre otras, estuvieron dando ese debate, incluso la disputa en las calles, y me parece que ahorita pues es en cierto sentido benéfico este escenario que se abre realmente de disputa, de debate ideológico que se está dando, ¿no? En el país. Entonces eso me parece muy importante. Yo ahorita he visto en las redes sociales, aquí mismo la familia, mis hermanas, mis papás me dicen, ¿qué está pasando con los libros de texto gratuitos? Y eso me parece que es sumamente valioso. Ahora, ahí lo que hay que hacer es tener cuidado con estos argumentos de la derecha que, como disponen de los medios de desinformación, pues están manipulando la opinión de la gente, ¿no? Entonces, eso me parece importante decirlo. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, esto que nos haces favor de comentar ayuda a que el auditorio sepa todo el trabajo que hubo detrás. Yo misma, la verdad es que agradezco el honor que fue poder participar también como revisora en todo este proceso, y ahí fui descubriendo qué cantidad tan grande de personas estuvimos como voluntarios y voluntarias haciendo la revisión de ejercicios que habían creado a su vez una gran cantidad de personas del magisterio mexicano, y que luego nos conectábamos con ellos en reuniones en línea para revisar ejercicio por ejercicio, llevar a cabo algunos ajustes, correcciones, en fin, es un proceso que se ha llevado bastante tiempo, mucha dedicación, mucho cuidado, y claro que todo será perfectible, pero que es el instrumento con el que hoy cuentan quienes están en el aula, y que además también nació de su propia creatividad. Me parece que eso tenemos que celebrarlo, como bien nos decía el doctor Lev, ¿no? Pues es ahora esta oportunidad de darle ese protagonismo a maestros, hombres y mujeres que cada día están ahí en las escuelas públicas enseñando, y también muchas veces hasta en las privadas, mucha gente que se atreve, que rompe el cerco y que muestra mucho más de lo que luego le constriñen. Es cierto también, como mencionas, maestro Gerardo, que es una conquista histórica y que mucha gente experta, como la maestra Consuelo Valle, maestra Chelito, que nos acompaña, estuvo participando, y que nos da mucho gusto recibirla aquí para escuchar además algo muy específico. Uno de los debates que también han querido usar como argumento falso es que
la niñez mexicana no volverá a aprender matemáticas porque la borraron, la ciencia matemática de los libros de texto, que no hay ejercicios de matemáticas y que los pocos que hay están mal hechos. ¿Qué podemos comentar al respecto, maestra? Pues, ¿se escucha? ¿Se escucha? Se escucha bien, oímos ¿Se bien. escucha? Sí, escuchamos bien. A ver, yo antes de comenzar a exponerles el trabajo que hice de la revisión de todo el libro de saberes de primer año de primaria, les quiero decir que esto la oposición de la derecha ha sido siempre. La derecha siempre se ha opuesto a la educación gratuita porque no lo consideran un derecho, lo consideran un privilegio. Y desde la época de Lázaro Cárdenas, ¿sí?, estuvieron luchando en contra de toda esta campaña por hacer un México mejor. Yo soy hija de una maestra de la Escuela Nacional de Maestros y que también estudió en el Parque Lira, ahí en la Ciudad de México, educación especial, fue la segunda generación. Y mi mamá fue del movimiento revolucionario magisterio. Entonces a ella le tocó en su juventud recibir toda la represión que hubo a los maestros mexicanos. El dirigente de esa lucha histórica fue el profesor Otón Salazar. Así ha estado la vida y la lucha entre las fuerzas que quieren hacer un México mejor y las fuerzas que quieren explotar a un México. Y esto ha sido toda la vida. El doctor nos hizo favor de darnos una panorámica general de lo que ha sido la lucha permanente de los maestros. Ha habido intentos en el país de hacer las cosas bien. De hecho, yo quiero enseñarles una colección de libros que tengo de la época de los 60, 70, ¿sí? De hecho, tengo el libro de texto, no, los amo, es mi colección de la época de libro muy bonito con esta portada. Y la mayoría de los profesores quieren colaborar con este aspecto de este tipo de libros. Yo les quiero decir una cosa. Nuestro país ha estado luchando permanentemente en contra de estas gentes. Y ellos nunca van a entender que es un derecho, que desde el campesino, el obrero, el profesionista, los hijos de los profesionistas tienen el mismo derecho y deben de tener las mismas oportunidades. Para ellos su mentalidad es clasista, racista y siempre ellos establecen situaciones donde hay clases sociales, colores, ¿sí? Hay toda una mentalidad ahí muy reaccionaria, pues. Pues ya el doctor nos hizo una buena exposición de esta panorámica y yo les quiero decir que esta experiencia de libros de texto recoge el anhelo de muchos profesores a nivel de base. Yo
sido maestra a nivel de posgrado, licenciatura, bachillerato, secundaria para campesinos y ahora soy maestra de corte y confección de las compañeras de mi comunidad. Me he movido en todos los niveles de la educación. Y la experiencia que tengo es que los libros de texto son solo una herramienta. La verdadera educación está en el profesor mismo. Estos solo son guías, porque de hecho los libros de texto están muy encaminados a los padres de familia y a los maestros, alumnos, a decir su material. Pero el profesor, con esta gran creatividad que tienen los profesores mexicanos, va a crear sus experiencias de aprendizaje con estas ideas básicas, estos ejes motores, ¿sí? Donde va a tener que integrar, por supuesto, a los alumnos, a los padres de familia, a las comunidades o los jefes de las comunidades, sobre todo originarias. Yo vivo en una comunidad que se llama Coetzalan, ¿sí? Y a las autoridades de la escuela y de todos los niveles de la Secretaría de Educación Pública. Esto es solo una herramienta, ¿sí?, de trabajo. La verdadera creación está en el profesor. Nosotros elaboramos en todos los niveles, desde posgrado hasta educación técnica, por ejemplo, bitácoras, programas de trabajo, que nos lo supervisa la directora y a la directora la supervisa la inspectora, ¿sí? Y en estos programas de trabajo, nuestra creatividad es darle el enfoque que permite que el muchacho se apropie del conocimiento. Ellos, y de hecho no solamente es un asunto de México, todavía con este tipo de libros de la época de Aurelio Núñez, estaba el conocimiento fragmentado. Nunca entendieron ni han entendido que la realidad no es fragmentada. La realidad es multidisciplinaria. Y miren, yo les quiero decir, cuando a un muchachito le ponen a hacer este tipo de ejercicios, no sé si se vea, fuera de contexto, sin ninguna motivación, pues el muchacho se aburre. ¿Qué hice yo? Me mandaron los libros y detecté en 232 páginas 23 conceptos matemáticos en primer año de primaria, que son los ejes rectores para nuestros profesores. Ya ellos elaborarán su material didáctico porque se le da la libertad al profesor de elaborar este material, cosa que antes no teníamos. Antes teníamos que cumplir hoja estos libros. Y ahora la libertad es que nuestros profesores puedan crear actividades de aprendizaje, conceptos, que puedan integrarse a una comunidad en lo que se llama conocimiento situado, en un conocimiento multidisciplinario, donde se compartan todos los aspectos de la ciencia y se resuelva un problema específico. Entonces, pues yo tengo esta formación porque fui muchos años maestra
en la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California, y es una formación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Entonces, pues, mi trabajo fue revisar hoja a hoja y ir detectando qué conceptos se están planteando ahí para que se callen esa gente. Son malos, de verdad, son gente de muy mal corazón. Y ya me pasé, mil disculpas. Gracias, esto nos ayuda muchísimo a entender algo que se ha discutido mucho respecto de cómo entender dos visiones de mundo diferentes. El mundo para conservarlo, repetirlo, reproducir los esquemas que durante muchos años, siglos ya, nos han dado contexto, que son el capitalismo, la visión de colonialismo, el eurocentrismo que se desprende de ello, es decir, movernos con los cánones, incluso de belleza que nos ha impuesto el sujeto europeo, el sujeto social e histórico europeo al resto del mundo, y que de ahí además tenemos otros fenómenos como el racismo y hoy el reconocido clasismo, frente a otro proyecto de mundo que es el que podemos transformar, entender que la realidad no está hecha ya inamovible, sino que es algo que construimos todo el tiempo, todos los sujetos sociales, históricos que habitamos este planeta, y que en ese hacer la realidad podemos transformarla, podemos intervenirla. Esta pedagogía crítica con la que están inspirados estos nuevos libros de texto, lo que busca es eso, entonces, ofrecernos, como ustedes nos explican, un instrumento didáctico que el magisterio podrá usar para darle vida. No tendrá vida hasta que no pase por el proceso creativo de la enseñanza, que hoy se abre como una oportunidad histórica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, compañero Lev? Tovarich, dicen que el comunismo nos ha llegado. Tovarich, Lev. Yo ya tenía el nombre de Lev para que luego no vayan a decir que porque leí los libros de texto ya tengo nombre ruso. Yo sí ya Exacto. Lo tenía así. Sí, bueno, nada más no quisiera dejar otro elemento del debate y después voy con esto que estabas comentando. El otro elemento del debate que tenemos que ubicar es el de las empresas comunicadoras, ¿no? Las grandes empresas de la comunicación que dejaron de pagar impuestos, que se llevaron durante muchos años también jugosas ganancias por la propaganda que hacía el gobierno federal a través de ellas. Recordemos que fue una de estas televisoras prácticamente la que creó un producto dentro del mercado electoral que se llamó Peña Nieto y que lo llevó hasta la presidencia de la República. Y en este debate de las televisoras, pues está Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que perdió el dinero ¿cómo decirla? Que sus bancos, Banco Azteca pudiera entregar los apoyos que hoy está dando el gobierno, pero que prefirieron hacer un banco propio, el Banco del Bienestar, que perdió estas ligas o estos enlaces donde prácticamente, como con Esteban Moctezuma Barragán al frente de la Secretaría de Educación, pues le compraron la idea y el proyecto de un programa que había fracasado, como era el de las orquestas, estas orquestas o estas sinfónicas, con todo y lo que tenían, que además le dicen que tiene que pagar impuestos, algo a lo que no está acostumbrado el señor y no lo acostumbraron en periodos anteriores, y que hoy pues está muy enojado y encabeza a través de sus comunicadores, que son unos ignorantes de la educación y la pedagogía, toda una empresa y una campaña contra los libros de texto desde una visión absolutamente oscurantista, ¿no? Este es el otro debate. Lo otro tiene que ver justamente con estos contenidos, que los anclajes pedagógicos o los bagajes pedagógicos que tienen los contenidos que se están presentando en los libros de texto.
Y aquí hay otros elementos. Lo primero que quiero decir es que corremos el riesgo de ubicarnos o centrarnos en un debate enciclopédico, en un debate libresco, en el que en otro tiempo histórico se creyó que todo el conocimiento absolutamente podía ser concentrado en unos libros, esto que conocimos como la enciclopedia, y hoy, seguramente en aquel tiempo, pero eran los elementos que había, es imposible que todo el conocimiento se pueda vaciar en un libro, que todo el currículo nacional se pueda vaciar en un libro. Eso no existe, eso no va a suceder. Necesariamente el libro es una selección de textos que pueden servir efectivamente como un instrumento para que las maestras y los maestros lo puedan utilizar como otros recursos didácticos, como otros materiales que pueden ser, ejemplo de hoy, los videos, que pueden ser otros materiales visuales, auditivos, sensibles, ¿no? ¿Cómo diríamos? Que se pueden tocar, pues, ¿no? Materiales didácticos y otras cosas, otros libros incluso con los que tienen que complementar las cosas que hay ahí y además dinámicas, lúdicas de aprendizaje. Esta es la otra situación. Yo creo, y analizando los libros de texto, al menos he analizado los de secundaria, porque en efecto es complicado creerle a los medios de comunicación que en tan poco tiempo han leído 30 libros de texto, más de 200, casi 300 páginas en algunos de ellos, y que les han analizado de manera puntual. Me he dedicado a analizar los libros de secundaria porque soy profesor de secundaria, y ahí lo que yo encuentro es una visión que se corresponde con una perspectiva progresista de la educación. Muchos de estos elementos los pueden encontrar en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que hablan de la interculturalidad, que hablan del reconocimiento de la diversidad de género, que hablan del respeto a las mujeres, de la inclusión de las mujeres, que hablan también de los problemas ambientales, que hablan de estas situaciones que hoy son parte de los debates globales y debates a nivel mundial. No encontré en los libros de texto estas pedagogías radicales en las que conozco bien, porque nosotros somos parte de esas pedagogías radicales en las que en efecto se hacen análisis históricos desde el punto de vista de las formaciones económicos sociales y de los grupos en conflicto, el proletario, la burguesía a través de los diferentes momentos, la formación para una nueva sociedad libre de clases sociales, etcétera. Esos elementos no están ahí, no están presentes. En todo caso, creo que también están presentes metodologías del aprendizaje que ya decía la maestra, que son activas, metodologías del aprendizaje que están situadas, que son problematizadoras. No son ya los libros de texto en el que vienen las actividades didácticas sugeridas para que el maestro simplemente se convierta en un operador, en un instrumentador de libros de texto y que no le quede otra más que decir, abran la página 45 del libro de matemáticas y vamos a trabajar con los números decimales y enseguida vengan las actividades propuestas. Y eso, bueno, pues lo que hace es borrar toda posibilidad de que el maestro sea creativo, de que el maestro recupere su autonomía pedagógica. En este sentido, me parece fundamental que hoy los libros de texto le doten al maestro de independencia, de autonomía pedagógica, de autonomía curricular, y que en efecto el profesor, la profesora pueda contextualizar los conocimientos, que en efecto pueda situarlos dentro de la comunidad, ya sea hasta una comunidad urbana, una comunidad rural, que los pueda problematizar, que pueda hacer el aprendizaje mucho más dinámico, y ahí me parece que está la riqueza de lo que hoy se propone a través de la nueva escuela mexicana, incluso para aquellos maestros, para aquellas maestras que tienen propuestas alternativas de educación. Es el momento de decir, aquí nos vamos a anclar de la autonomía que hoy nos están proponiendo para seguir haciendo pedagogías de la resistencia, porque hoy no se nos invita a ser operadores, instrumentadores de libros, sino justamente a poder crear desde abajo
nuestras propias propuestas pedagógicas. Muchas gracias, creo que queda muy, muy bien dicho y creo que así nuestro auditorio tendrá ya muy claro que efectivamente no nos quitan la oportunidad de la creación, al contrario, es una plataforma que ha ayudado a construir el doctor Marx Arriaga, que ya también se llamaba así desde hace muchos añitos. Marx no se cambió el nombre para dirigir el área de materiales educativos de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, un colega, compañero que conoce muy bien el maestro Gerardo, a través de estos trabajos de CONACYT, y quien ha recibido el doctor Marx Arriaga una cantidad, pues sí, de insultos, de ofensas por parte de la derecha mediática, de calumnias, pero además de instrumentos jurídicos en su contra, es decir, denuncias formales que han hecho los partidos de la derecha, incluido el Movimiento Ciudadano, ante la Fiscalía, porque dicen está violando el artículo 3 constitucional al hacer uso arbitrario de su nivel de autoridad e imponer estos libros. Y nos presentan a un Marx Arriaga que la gente no ha tenido oportunidad de conocer tanto porque ha estado guardado, nos consta muchos, haciendo toda esta labor. Pero yo creo que podemos los colegas hablar de él, de ese Marx que conocemos. ¿Quién es Marx Arriaga en tus palabras, por ejemplo, compañero Gerardo? Claro, pues bueno, para contestar a esta pregunta muy puntual que me hacen, quisiera brevemente señalar que coincido plenamente tanto con la maestra Chelito como con el doctor Lev, de que no hay que perder de vista nunca que justamente los libros de textos son simplemente un instrumento, ¿no? Ahí no se acaba todo el debate sobre la nueva escuela mexicana, ni siquiera sobre el nuevo marco curricular o los nuevos programas de estudio. En general, la nueva escuela mexicana es un proyecto mucho más profundo, un proyecto de democratización de la educación y de verla esta realmente como un derecho. Entonces, cuando uno se pone a ver, porque yo comúnmente escucho en los medios de comunicación de que dicen la NEM, la nueva escuela mexicana, son los libros de texto, son los nuevos marcos curriculares y específicamente para educación básica. No, la nueva escuela mexicana es un proyecto mucho más amplio, ¿no? Están las universidades para el bienestar Benito Juárez García, están las modificaciones al artículo 3 que se hicieron, está el programa de rechazo cero de las universidades, está el fortalecimiento de la UPN y las normales, etcétera, ¿no? Están también políticas de dignificación del magisterio, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece importante y en ese sentido me sumo a estos comentarios que han hecho y también me sumo, por supuesto, a esta idea que ha compartido el compañero Lev, de que lo que encontramos en los nuevos libros de texto para nada tiene que ver digamos, con el proyecto socialista, comunista, sino que en realidad lo que nos encontramos ahí son planteamientos progresistas que, por supuesto, son actuales y nos ayudan justamente a enfrentar todas estas problemáticas que estamos viviendo en el país, como por ejemplo la violencia contra las mujeres. Inicialmente ya lo mencionabas, María Teresa, el tema ambiental, que por supuesto pues no solo es un tema que se viven en las comunidades, en el propio país, sino incluso el mundial, etcétera, ¿no? Temas de actualidad, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, sí, esta nueva política de libros de texto gratuitos, de nuevos programas de estudio, brindan un piso mínimo para potenciar a partir de la creatividad del magisterio, pues todos estos cambios educativos que se necesitan en México, ¿no? Realmente la transformación que está en marcha es importante, se está dando en el plano económico, en el plano político, pero en el plano cultural, en el plano ideológico, ahí se están haciendo un montón de esfuerzos y quizá ahí es donde la derecha está, como en los otros ámbitos también, pero está impulsando una férrea campaña de desprestigio justamente porque pues estos cambios culturales son muy complicados hacerlos, ¿no? Y creo que ahí la propia historia nos enseña eso, ¿no? Y bueno, sobre este tema específico, yo creo que justamente no debemos tanto como reducir el debate, que es muy amplio justamente a personalidades específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, la derecha justamente hace eso, ¿no?
ahora que estaba viendo, creo que las noticias, no sé si apareció en Reforma, donde incluso decían que Luciano Conchero era el nuevo Marx mexicano, ponían ahí a Marx Arriaga, a Sadi Loaiza, que son compañeros, por supuesto, que han hecho un trabajo extraordinario al frente, dirigiendo estos cambios curriculares que para nada son sencillos, pero creo que justamente la derecha está reduciendo el debate. Pues esto es un invento de lo que Obrador ya quiere ideologizar a todo el pueblo de México, ¿no? Marx Arriaga quiere introducir el comunismo en los nuevos libros de texto, etcétera, que son argumentos pues súper, pues son falsos, realmente desvían la atención, y me parece que aquí lo que habría que recuperar es que estos nuevos cambios pedagógicos, curriculares, educativos que se están dando, pues es incluso ni siquiera gracias al trabajo inalcanzable que también dan muchos funcionarios, sino en general es, como ya lo decía la maestra Chelito, también por ahí Lev, es gracias a todo este entramado de luchas, de disputas que se han dado en la historia de México, ¿no? Ya tenemos todo el movimiento magisterial que ha estado en resistencia, tenemos un montón de organizaciones políticas, tenemos los propios partidos a nivel electoral que también estuvieron dando una batalla importante. Entonces me parece que es producto de eso, ¿no? Y ahora, en cuanto a esta pregunta que me hacías, María Teresa, pues me parece que ahí Marx ha hecho un trabajo muy complejo, la verdad, creo que es muy, muy complejo, ha estado, la derecha pues no ha dejado de atacarlo en todo momento, pero me parece que bueno, ha sabido librar me parece que tiene claridad respecto a lo que se necesitaba, y sobre eso ha insistido mucho el presidente, se necesitaba crear unos nuevos libros de texto, ¿no? Gratuitos en México, y me parece que en ese sentido ha cumplido con este encargo que se le ha encomendado, y me parece que nosotros como ciudadanos, al menos personalmente así lo veo, pues tenemos que en estos momentos donde la derecha pues ataca no solo a él, a los maestros, a los innovadores, a los normalistas, etcétera, los atacan ferozmente, me parece que tenemos que salir en defensa de ellos y también reivindicar este noble trabajo que han hecho, porque lo han hecho de manera muy digna, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir, y claro, por supuesto, desde el Consejo hemos trabajado en colaboración con él. Siempre es un trabajo, como ya decía, muy complejo, pero finalmente me parece que es satisfactorio, y ya lo veremos. Yo creo que los resultados también se ha avanzado muchísimo, pero tendremos que ir haciendo estos balances ahora que ya se implementen los libros, que lleguen a las escuelas, que así será. Pues bueno, ahí me parece que habrá que seguir haciendo los balances respectivos. Muchas gracias. Sí, pues con esto la derecha muestra, como lo ha indicado el presidente López Obrador una y otra vez, que está moralmente derrotada. Y muchos decimos, bueno, si el pueblo resistimos casi 40 años de neoliberalismo y antes otros tantos de ese autoritarismo de aquel viejo PRI que venía del siglo XX, ¿cómo no vamos a resistir estos embates y a defender esos libros que son nuestra conquista histórica? Maestra Chelito, ¿qué mensaje podría decirle a las nuevas generaciones del magisterio, de estos maestros y maestras que se van a presentar ahora en septiembre al aula con estos nuevos libros? ¿Qué les podría decir? ¿Qué les puede comentar desde aquí, desde Retos, Conversaciones Binacionales? Es un triunfo de todos nosotros. La resistencia del profesor siempre ha estado presente, y nos negamos y luchamos permanentemente en contra de esto. Pero desde mucho antes. Por ejemplo, yo no puedo hablar por los demás, sino por lo que yo estuve haciendo, porque pues soy una mujer de 55 años de experiencia docente. Cuando uno es rebelde, cuando uno tiene un pensamiento creativo y transformador, uno no puede darse a obedecer cosas que no son nuestra razón de ser, ¿sí? Yo les quiero decir que desde jovencita
yo elaboraba mis libros. Este es un libro de texto que elaboré en la Escuela Popular Emiliano Zapata. Después ya en oceanología me aventé este otro libro de texto, que es un libro de álgebra lineal con aplicaciones a la oceanología. Le quiero decir que el trabajo del profesor es lo más importante. Es el eje que va a combinar y va a absorber cuestiones de tipo muy interno. Es toda una pedagogía diferente. Es la pedagogía constructivista. ¿Qué tenemos aquí? De lo que tienen nuestros niños por cultura, por herencia, por familia, por comunidad. ¿Qué puedo sacar para lograr este objetivo? Miren, un profesor elabora todo este trabajo. Este es de un año, compañero. Son prácticas de campo, bitácoras, planeaciones, lecciones. Pero no solamente eso, compañeros. Tenemos que ser lo suficientemente creativos para captar las cosas de la comunidad e integrarlas a nuestro conocimiento. Cuando yo llegué aquí a San Miguel Sinacapan, yo me integré a la escuela Tosepan Calemastiloyan, que es una escuela de formación cooperativista. Y en ese trayecto yo encontré un instrumento maravilloso para hacer que mis niños de primero de secundaria sumaran bien. Porque hacerle 20,000 cuentas era terrible para mis niños. Entonces me encontré en un salón de clase lo que fue el Nepohuatzitzi, que es el abaco mesoamericano. Y entonces dije, bueno, pues tengo la herramienta para Creo que de momento se corta un poco la señal de la maestra Chelito, a ver si la recuperamos en un ratito para que nos siga hablando de este hermoso ábaco que nos estaba mostrando. Vamos a esperar unos segundos. Ella se conecta desde allá, Coetzalan, nos comentaba en Puebla, que es una en donde también la señal no llega fácilmente. Listo, ya. Creo que se sigue cortando, no sé si nos oye, maestra, que perdimos momentáneamente su audio, lo recuperamos unos segundos y se volvió a ir. Vamos a pasar a ver si logra, ojalá que sí, porque estamos muy contentos escuchándole, si logra enlazarse de nueva cuenta su señal. Y vamos a escuchar, mientras tanto, a nuestros compañeros. Después de la intervención, nos dice nuestro productor, es que desde acá veo que su señal bajó totalmente. Bueno, esperemos, ojalá que sí, porque nos estaba dando mucho gusto escuchar esta historia, nos estaba mostrando estos ábacos con los que seguramente nos contaría la historia de cómo fue este proceso que ella llevó a cabo de la enseñanza, pero me parece que el mensaje que yo le solicitaba queda muy claro y son los protagonistas, ¿no? Son hombres y mujeres protagonistas ahorita de su tiempo, de su aula, y que por ello le da este título. Somos nosotros.
programa. Maestra, ya la escuchamos, se cortó su audio durante unos segundos. Ay, qué pena, es que tengo muy mala recepción. No, el caso es que yo ahí he estado inventando, teniendo como marco cultural mi comunidad original. ¿Se escuchó? Sí, ¿No se escuchamos. Sí, oímos eso último. No sé si nos oye, pero estábamos recuperando precisamente la idea que nos comparte y que decíamos que encontramos en su mensaje, esta idea central de rescatar el protagonismo de quien está en el aula llevando a cabo el acto educativo. Vámonos. Haciendo uso de esa creatividad, de ese pensamiento crítico. Muchas gracias. Pues vamos ahora a un minutito de cierre. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué mensaje quieren dejarnos cada uno de ustedes para cerrar esta mesa de análisis que les agradecemos mucho? Doctor Lev. Sí, bueno, yo solamente decir que creo que el libro de texto es una conquista histórica del pueblo mexicano, de los trabajadores de la educación, de la sociedad, y que hay que reivindicar eso. Cada niño, cada niña en el país tiene que tener al menos un libro de texto. En muchas ocasiones es el único libro que tienen en su casa, y creo que hay que reivindicarlo. Que además sea público, es decir, que se elabore desde los intereses nacionales, no desde las empresas como Pearson o estas ligadas a la OCDE, y que además sea absolutamente gratuito. Y la invitación para mis compañeros y mis compañeras del magisterio es a que hagan uso de toda su creatividad, de su autonomía curricular, para poder proponer, para poder diseñar y contribuir con esta nueva cultura pedagógica hoy tan necesaria para las transformaciones educativas de nuestro país. Muchas gracias. Autonomía curricular, libertad de cátedra, pedagogía crítica, creatividad en el aula. Qué hermosos conceptos que tenemos que ser capaces de defender en un México democrático, progresista, que quiere sacar adelante a su pueblo desde su propio pueblo. Maestro Gerardo, un minutito de despedida, ¿qué mensaje nos dejas? Sí, pues mi mensaje sería básicamente para las personas que nos están escuchando, para los maestros, estudiantes, personas interesadas, a que no se dejen engañar por esta campaña de desinformación que se está haciendo desde los medios de los sectores conservadores y de la derecha y extrema derecha mexicana. Me parece que la invitación es a que no se dejen engañar y que más bien sean ellos mismos quienes revisen estos materiales, para que así mismo pues puedan darse cuenta de lo que viene ahí, porque muchas veces el debate que se está dando sobre estos libros, sobre todo en la gente de derecha, es que ni siquiera los han revisado, ¿no? Entonces, me parece que eso es un primer punto. Y bueno, entender lo que ya decía, ¿no? El libro de texto gratuito es un gran avance, por supuesto, pero hay otras, el proceso educativo es mucho más amplio, ¿no? Entonces, hay otras transformaciones que también se están haciendo, hay otras que habrá que hacer, y me parece que la invitación sería a que defendamos esta conquista histórica que es el libro de texto gratuito, y que por otra parte sigamos avanzando con estas transformaciones que se están dando en el país. La invitación sería que profundicemos los cambios. Hace falta mucho, se ha avanzado muchísimo. Realmente me parece que los sectores populares con estos nuevos libros de texto gratuitos tienen un gran triunfo, pero habrá que pues profundizar estos cambios. Muchísimas gracias. Me parece que estas palabras van a llegar a mucha gente y que esto ayudará a entender que toda la otra narrativa no es más que algo que ahorita está sonando mucho, pero que seguramente toda esta argumentación irá terminando con esas falsedades. Maestra,
un minutito para cerrar. ¿Con qué mensaje nos despide? Esto que se ha logrado ha costado mucho. Ha costado vidas, ha costado cárcel, ha costado que nuestros niños y nuestras generaciones estuvieran totalmente confundidas, que hemos logrado la libertad de cátedra y que nosotros los profesores, los padres de familia, los directivos y las autoridades comunitarias somos un todo y tenemos todo el derecho de darle nuestra visión a las futuras generaciones. Que no se pierda el mensaje de los abuelos, que no se pierda el mensaje de las comunidades. Estamos aquí en lucha, ha costado mucho. Qué bueno que la vida me dio chance de verlo. Se sufrió mucho, compañeros, se sufrió mucho. Cárcel y muerte, nada más para decirles eso. Y ahora tenemos la fortuna de poder tener un espacio donde nosotros, los profesores, estos profesores de CONAFE de aquí enfrente de mi comunidad, creativos, entregados, padrísimos, tienen la oportunidad de que toda su creatividad didáctica se refleje en las futuras generaciones. Muchas gracias por haberme permitido participar. Y adelante, compañeros, que esta lucha no termina. Y hay que seguirle. Y ahora con más seguridad y sobre todo, en cada escuela un libro de texto creado por los maestros de cada escuela. Gracias, vida. Gracias, Cuarta Transformación. Y gracias a ustedes, compañeros, que nos han dado permiso a la gente de base de lograr algo que nos costó muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias y gracias por compartirnos esta emoción que nos hace sentir también a nosotros y que nos lleva a entender que no es poca cosa lo que estamos logrando, esa cuarta transformación que hacemos todo el pueblo cada día, porque no la hace, como bien nos decía el maestro Gerardo, no es asunto de personalidades, no la hace el presidente, solo la hace con toda esta gente que estamos ahí construyendo y debatiendo para hacer un México mejor en el que realmente quepamos todos y todas. Les agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Retos y el maestro Arturo Ramos me decía al inicio, por favor, comparte también, él está muy agradecido por nuestros invitados y muy emocionado, me decía que quisiera que el auditorio supiera que yo soy la tercera generación, su abuelita fue maestra, la tercera generación formada desde aquel cardenismo, cuando Lázaro Cárdenas, esta defensa también de la lucha histórica, y hoy su hijo es cuarta generación. Tenemos así todo mundo seguramente alguna historia que compartir de la educación pública, esa educación que no se vende, se defiende, y me parece que todos quienes estamos aquí hemos formado parte con un granitito de arena para defenderla y lo seguiremos haciendo con mucho orgullo, con mucha honra para sacar adelante a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, maestra María del Consuelo Valle, la maestra Chelito, experta, mil gracias en matemáticas y libros. Maestro Gerardo Romero Bartolo también, todo un conocedor del ámbito educativo, participante en CONACYT. Mil gracias por acompañarnos. Doctor Lev Velázquez, muy reconocido también, ya famoso ahorita en todas las pistas de defensa, en una y otra, porque me dijo, de ahí me voy al programa de Canal 14, así que lanzo el comercial, no se lo pierdan, Canal 14, Polémica en Redes a las 9 de la noche, ¿cierto, Lev? Ahí te estaremos viendo ya en un ratito. Muchísimas gracias a los tres. Despedimos esta mesa de análisis y nosotros volveremos al estudio de allá de Oregon
a cargo de nuestro compañero Ubaldo Hernández. Todo el equipo de Retos les estamos muy agradecidos. Hasta la próxima y esta es su casa. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta pronto, Buenas gracias noches, a ustedes. muchas gracias. Me cambió la voz por un segundo. Salió la voz de Tere. Realmente muchas gracias. Este fue un programa pues muy educativo. Aprendimos bastante, escuchamos de los precursores de este movimiento de la educación, tanta información, tanta sabiduría y que pues está rompiendo piedra en estos momentos, ¿no? Está realmente abriendo brecha. Algo que a mí me gustaba mucho cuando estuve trabajando en Chapingo era el concepto de surcos, ¿no? Inclusive la revista de los trabajadores académicos, maestros, se llamaba Surcos. Entonces, estos académicos, estos maestros que rompen piedra, hacen brecha, hacen surcos, y pues bueno, está la educación está empezando a moverse, y como lo dije al principio, ¿no? La educación crea la historia y la historia la crean los ganadores. Y esta vez, pues una educación en historia que va a estar mucho más apegada a la realidad, ¿no? Del pueblo. Entonces, no por los grupos que tradicionalmente se han apoderado del poder por medio de corrupción, abuso, autoritarismo, y pues bueno, esperemos que este sea un buen principio. Les recuerdo que ustedes están escuchando a Retos, Conversaciones Binacionales, un proyecto de periodismo comunitario. Pues bueno, vamos a darle las palabras a nuestros compañeros, para despedirnos, pero pues no sin antes comentar algo, ¿no? Nos daremos unos cuantos minutos, unos 2 minutos para comentar nuestras palabras sobre esta gran entrevista, esta gran mesa redonda, y después nos despedimos. Pero le damos la palabra a nuestro compañero Wilber. Wilber, ¿cómo viste esta mesa redonda? No, pues definitivamente es algo sensacional contar con personas que tienen la capacidad académica, social y el prestigio moral para hablarnos de los libros de texto gratuitos. Que le quede claro a la gente, aquí no vino a platicar gente que no sepa de los libros. Vinieron gente que los hicieron, trabajaron y colaboraron para que estos libros lleguen a la mano de todos los niños mexicanos. Gente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que participó en ellos, del CONACYT, profesores de manera directa y la maestra Chelito experta en matemáticas. O sea, aquí no está Javier Alatorre, no está la gente de Latinus, no está la gente de Televisa, que todos ellos se sienten especialistas y hablan de los libros. Esa es la diferencia entre un programa de calidad como Retos y un programa de la televisión barata de TV Azteca o de Televisa, o de un programa de radio como Radio Fórmula, etc. Esa es la enorme diferencia. Hay muchas cuestiones que todavía quedaron en el aire, pero yo quiero terminar con esto porque creo que nos podemos seguir hablando más de lo que ellos ya fueron muy claros en decirnos. Yo quisiera comentarles que no hay mayor emoción que escuchar a un maestro, un especialista que se ha entregado por completo en el trabajo para que otros, nuevas generaciones, disfruten de conceptos diferentes. Humanismo, ciencia, tecnología, diversidad y sobre todo, si hay ideología en esos libros, porque hay valores y principios que se habían perdido en los proyectos neoliberales
y que hoy se recuperan en estos textos de libros gratuitos para los infantes. Y quiero terminar con la misma emoción de la maestra Consuelito, recordando cómo esperábamos ansiosos de niños la llegada de los libros. Y lo primero que hacíamos al recibirlos era ver las fotografías, los dibujos que tenían en la portada, y tan solo recordar a la patria, tan solo recordar los grandes cuentos que se nos planteaban, me llena de emoción. O leer los libros nuevos me reencuentra con mi niñez y me reencuentra con los maestros y la educación. Yo solamente concluyo, si la patria, y me refiero a la patria de los libros que se proyectaban en los libros, si la imagen de la patria, si la patria está en asedio, nosotros estamos para defenderla. Muchas gracias. Arturo. Bueno, yo también me siento muy emocionado por las expresiones que hicieron tan sustentadas, pero también tan sentidas, tan vinculadas a la lucha histórica que los maestros han hecho. En efecto, yo me sentí aludido desde un principio, porque sí, en mi familia yo era ya la tercera generación, pero continúa con mi hijo una cuarta generación de maestros. Y yo recuerdo las anécdotas de mi abuelita cuando hablaba de esa lucha que se dio después de terminar la lucha armada de la Revolución Mexicana, que era cómo lograr en plazos cortos instaurar una escuela abierta para ese pueblo que siempre había estado al margen de este derecho a recibir una educación. Y entonces todas las hazañas que se vieron, sobre todo en el cardenismo, por situar un momento histórico central, donde los maestros fueron parte de ese baluarte en contra de la ofensiva de una derecha que no podía concebir la igualdad de los ciudadanos. Y también me sentí muy cercano porque hace un par de conferencias matutinas de Andrés Manuel, él recordó que todavía tiene en su memoria los nombres de algunos de sus principales maestros y los dijo con nombre y apellido. Yo no tengo esa capacidad, esa memoria que Andrés Manuel tiene, que es asombrosa, pero sí recuerdo, por ejemplo, a mi maestra, la que de primero, de primaria, que fue la que reforzó ese aprendizaje que inicialmente yo tenía ya desde mi hogar por precisamente mi abuelita, mi tía, que eran maestras normalistas y que me enseñaron a leer muy pronto, pero me acuerdo de esa maestra Marilena que reforzó ese aprendizaje. Y por cierto, al entrar yo a la primaria, fue el primer año en que se repartieron los libros de texto gratuitos, de tal manera que mi vida educativa ha avanzado junto con esos libros. También me acuerdo de la maestra Lorena de sexto año, no me acuerdo su apellido de ninguna, pero eran ejemplos de esos maestros tradicionales, entregados, que nos ofrecieron tantas posibilidades de aprender y no los olvidamos. Podemos olvidarnos de los nombres de repente, pero en nuestra memoria están esos maestros y están esos hermosos libros como el que enseñaba la maestra, si recuerdan todos esa figura de la mujer que representaba la patria, que por cierto hay toda una historia de que es una persona real que sirvió de modelo para dibujar estos libros de texto, todo ese tipo de cosas. Y ya que hizo alusión Wilber a un periódico que sacamos en Chapingo, que por cierto tengo el honor de haber sido fundador de Surcos, esa revista sindical, donde tratábamos de plasmar la vida sindical en un medio que se parece a esos libros de texto, porque su finalidad era difundir las ideas, que por cierto, quien me acompañó en esa actividad, siendo yo responsable del área de prensa en el comité ejecutivo del sindicato, fue Néstor Moreno, que desafortunadamente un compañero que falleció el día de ayer o antier, y que pues es una tristeza porque en realidad era un compañero jubilado, pero también joven todavía, y bueno, como sucede en este mundo actual, murió, pero él fue parte de ese nacimiento de Surcos, esa revista sindical que fundamos algunos. El caso es que podríamos hacer anécdotas, pero las anécdotas son parte de la historia,
de por qué los libros de texto gratuito, por qué la educación pública, por qué el compromiso que cada mexicano deberíamos de tener con este derecho plasmado en las leyes, pero también en la práctica de muchos maestros. Tenemos que defenderlo, tenemos que hacerlo nuestro. Y en verdad hay mucho que hacer, y hay que revisar los libros permanentemente, y hay que darles la oportunidad que los maestros desarrollen su capacidad, no solamente creativa, sino todo ese aprendizaje acumulado a lo largo del tiempo, a lo largo de la relación directa con los estudiantes que vienen de las comunidades como ejemplos de lo que es nuestro pueblo. Y entonces esta es una oportunidad para que no se nos olvide ello. ¿Por qué tenemos que debatir, pero con argumentos, no con las campañas mediáticas llenas de mentiras de los medios corporativos y de todos los intereses que están atrás de ello, tanto de los que no pagaban impuestos como de las grandes empresas extranjeras que publicaban los libros a un alto costo para simplemente volverse otra vez saqueadores de los recursos de nuestro país? Todo eso tenemos que debatirlo, argumentarlo, pero sobre todo tenemos que defender el derecho de las nuevas generaciones de mexicanos a recibir una educación gratuita, pero también de calidad, y unos libros que son ejemplares, porque tal vez esto no lo sepan muchos mexicanos. No son muchos los países que ofrecen libros de texto gratuitos para todos los niveles de educación básica. Ya quisiéramos pensar que Estados Unidos, con todo el dinero que tienen, tuvieran esta facultad, que los niños de México sí lo cuentan con ello. Por eso somos privilegiados, pero esos privilegios que en realidad son derechos debemos defenderlos. Bueno, estoy emocionado, estoy contento y estoy seguro que este programa seguirá teniendo escuchas con los que vamos a dialogar, y probablemente tendremos que retomar este tema más adelante, porque aquí no se agota esa discusión. Pues ya, muchas gracias, Arturo, y realmente pues es ustedes como maestros académicos, ¿verdad? Un evento muy emotivo, que pues es el sueño, ¿no? de los académicos, tener un programa donde tengan realmente voz y voto. Y una de las cosas que voy a comentar aquí es que, pues, yo diría, échense ese trompo a la uña, porque nuestra compañera Tere Lechuga, doctora en pedagogía, estuvo colaborando para revisar los libros gratuitos, los libros de texto de la educación, y pues es un orgullo que ella sea parte de nuestro grupo, de nuestra colaboración aquí en Retos, pues tener a una mujer tan importante y pues sí, tan sabionda, diría mi mamá, aquí con nosotros, y pues que se codea como con la maestra Consuelo, ¿verdad? Que son mujeres que están constantemente luchando en el aula y moviendo la educación de nuestro país. Tere, pues, ¿qué es lo que piensas de esta mesa redonda que dirigiste? Muchas gracias, Ubaldo, por esas palabras. Gracias por invitarnos a formar parte también de este proyecto. Fíjate que yo iba a decirlo un poco jugando, para quitar el tono de seriedad, así como el presidente lo ha hecho en las mañaneras, pues me voy a poner aquí un bigotillo, así, a ver si se ve ahí, para decir, como dice el comentarista de TV Azteca: esta noche en Retos, un virus que creíamos exterminado, la ignorancia, sale en las televisoras privadas, pero aquí en Retos los vamos a descubrir. Me parece que es la oportunidad, como hemos dicho, de que desde el periodismo comunitario podamos sacar adelante también esta información mucho más argumentada, fundamentada, y que siempre que tengamos oportunidad de tener a invitados que nos den una luz respecto de los temas que aquí discutamos, con mucho gusto los vamos a traer a esta mesa. El verdadero virus es esa ignorancia
que cuando se acompaña con dolo, cuando se acompaña con saña para poder combatir sin solidez, sino nada más con estrategias mañosas, todo un proyecto que saca adelante a un pueblo, pues sin duda aquí daremos la batalla de las ideas. No se trata de combatir a la gente, sino de combatir las ideas. Y en ese sentido, bueno, pues ese verdadero virus que tenemos que exterminar es el de la ignorancia, el del no saber. Y por ignorancia no vamos a entender el hecho de que alguien no conozca cosas en términos formales de la educación escolarizada reconocida, sino el no saber de la vida, el no saber los saberes comunitarios, los saberes de los campesinos, los saberes del pueblo, los saberes que entre todo el pueblo vamos construyendo. Todo eso es lo que es válido y que forma parte, por cierto, precisamente de estos textos a los que hoy se refirió el programa. Entonces yo quedo muy contenta, muy satisfecha y muy agradecida, no solamente con quienes nos hicieron favor de darnos sus comentarios aquí en la mesa de análisis, sino con ustedes que impulsan este programa y que todo el tiempo están pensando semanalmente qué podemos llevarle a nuestro auditorio que nos permita contribuir con ese granito de arena desde una comunicación crítica que cambie y que abone en cómo es que nos comunicamos hoy en día combatiendo la infodemia. Vamos a, bueno, yo voy a despedir ya nada más mi participación, agradeciendo también a la compañera Angélica Romero Morales, que nos mandó aquí un mensajito en el chat del Facebook que dice: libro de texto gratuito, claro que es una conquista histórica y un valioso instrumento en el proceso educativo. Muchas gracias, Angélica, y a toda la gente que nos sigue y siempre nos comparte sus likes o algunos comentarios de los que yo estoy al pendiente cada semana. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Retos Conversaciones Binacionales, un proyecto de periodismo comunitario. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha acabado. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, donde va a haber una conversación también muy interesante. Recuerden que mañana están nuestros compañeros en Voces del Noroeste, Noticias del Noroeste, donde también tocan temas muy importantes para la comunidad aquí en el noroeste de Estados Unidos. Y pues les agradecería si ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube, pónganle me gusta al video de Facebook y pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches y nos escuchamos y vemos pronto. Ahora que todavía tengo tiempo, a contarles una historia vengo, que tiene como trasfondo vomitar educación malsana recibida por mí en edad temprana. Siendo de los mismos, me hicieron el otro, me hicieron sentirme un ladino hermoso. Me educaron en la escuela, me educaron en las calles. De ambas educaciones me quedan secuelas de haber sido venenoso, de haber sido vanidoso. Me comí el cuento, viví como ladino hermoso. Enseñaban en la escuela que el indio es una carga, culpable de que el país de pobre no salga, que pregona por las calles que lo dejamos sin nido y nosotros hasta hospitales les hemos construido. En las calles la gente replicaba como campanas: con el indio ni al portal, mucho menos a la esquina. En todas partes defeca, en todas partes orina, no entiende de doctrina. Por gozar de beneficios nunca indagué, nunca por ellos me preocupé. Al paso de los años a otra cultura llegué. ¡Qué pencazo me llevé! Mi figura de ladino hermoso
no me respaldaba. Si su idioma hablar tímidamente intentaba, quien me mandara a casa de regreso no faltaba. Siento mucho haberme creído el cuento que aquí les cuento del ladino hermoso, y le agradezco al mal llamado indio por ser el nativo de la tierra del Quetzal.